Durante siglos nos enseñaron a imaginar que dentro del cuerpo vive algo más, una mente separada, un alma, un yo invisible, un piloto interno mirando por los ojos. Pero hoy quiero hacer una pregunta incómoda. ¿Y si ese fantasma nunca estuvo ahí? No porque la conciencia no exista. La conciencia existe. Tú sientes, piensas, recuerdas, imaginas, sufres. Y cuando miramos la evidencia con calma, aparece una conclusión difícil de esquivar. Lo que llamamos mente no parece ser una cosa aparte del cerebro. Parece ser lo que el cerebro hace cuando funciona de cierta manera. Uno de los errores más comunes en este debate es confundir diferencias de lenguaje con diferencias de realidad. Tenemos la palabra mente y tenemos la palabra cerebro. Y por eso mucha gente piensa, si hay dos palabras, debe haber dos cosas. Pero eso no funciona así. También decimos rayo y descarga eléctrica. Decimos vida y bioquímica. Decimos software y hardware, aunque el software no sea un espíritu viviendo dentro del ordenador, sino una organización funcional de estados físicos. Con la mente pasa algo parecido. Cerebro nombra el órgano, el tejido, las neuronas, las conexiones. Mente nombra el nivel funcional y experiencial. No son dos sustancias separadas, son dos formas de hablar de un mismo fenómeno visto desde niveles distintos. Ahora bien, ¿por qué tanta gente sigue sintiendo que la mente tiene que ser algo inmaterial? La respuesta no es solo filosófica, es cultural, emocional e histórica. Durante siglos, nuestra educación habló del cuerpo como algo material, mortal, inferior, y del alma como algo invisible, puro, eterno. Descartes formuló la versión más influyente de esta separación. Y claro, cuando una idea se hereda durante generaciones, deja de sentirse como teoría y empieza a sentirse como intuición. Pero una intuición cultural no es una demostración. El dualismo también tiene una fuerza emocional enorme. Nos promete que no somos solo un organismo vulnerable. Nos promete que hay algo en nosotros que no envejece, no se daña, no depende de una masa de tejido dentro del cráneo. Y se entiende, hay algo profundamente humano en querer creer eso. Pero que una idea consuele no la vuelve verdadera. Y que una idea sea incómoda tampoco la vuelve falsa. La ciencia no pregunta qué explicación nos hace sentir más especiales. Pregunta qué explicación predice mejor, conecta mejor los datos y requiere menos supuestos gratuitos. Muchos argumentos dualistas tienen la misma estructura. No sabemos explicar completamente la conciencia, por tanto debe haber algo inmaterial. Pero eso no es una tesis positiva, es una apelación a la ignorancia. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían misteriosos hasta que descubrimos sus mecanismos: el rayo, la enfermedad, la herencia, el calor, la vida. La conciencia sigue siendo difícil. Hay debates reales, como el problema difícil de la conciencia de Chalmers, pero una brecha explicativa no es evidencia de magia, es una invitación a investigar mejor. La neurociencia moderna no trata la mente como un objeto separado. La estudia como percepción, memoria, atención, emoción, lenguaje, toma de decisiones, y lo que encontramos una y otra vez es dependencia sistemática del cerebro. Cambias el cerebro, cambia la mente. Alteras redes con anestesia, cambia el nivel de conciencia. Decodificas actividad cerebral, puedes inferir contenido mental. No estamos ante una correlación vaga, estamos ante un patrón profundo. Lo mental aparece, cambia, se rompe, se recupera, se modula y se predice a través de lo neural. Pensemos en algo cotidiano, la anestesia. No hace falta expulsar un alma del cuerpo para apagar la experiencia consciente. Basta con alterar físicamente la dinámica del sistema nervioso. Lo que cambia es la organización de la actividad cerebral,
la conectividad, la complejidad. El índice de complejidad perturbacional mide el nivel de conciencia, observando cómo responde el cerebro. En sujetos despiertos es compleja, en anestesia baja. Eso es lo que esperamos si la conciencia depende de organización física. Ahora miremos las lesiones cerebrales. Una lesión puede cambiar la memoria, el lenguaje, la personalidad, el juicio moral, la atención, la percepción del cuerpo. El yo no se comporta como una entidad intacta escondida detrás del tejido. El yo se comporta como un proceso distribuido que depende de circuitos concretos. Si la mente fuera una sustancia separada, tendríamos que explicar por qué pierde memoria cuando se daña el hipocampo, pierde lenguaje cuando se alteran redes lingüísticas, cambia de carácter cuando se altera el lóbulo frontal. La explicación más simple no es que haya un fantasma, es que la mente es la máquina viva funcionando. A veces alguien responde, ¿entonces somos solo neuronas? ¿Solo electricidad? Y esa palabra solo viene cargada de desprecio. Pero decir que la mente emerge de actividad física no es reducirla a algo trivial. Un huracán también es físico, pero no lo entiendes mirando una molécula. La vida es física, pero no la entiendes mirando un átomo. La conciencia sería organización dinámica de muchas neuronas, circuitos, cuerpo, memoria, percepción y acción. Lo emergente no es mágico, es físico, pero organizado. En neurociencia se habla de ensambles neuronales, grupos de neuronas que se activan juntas. En 2016, el laboratorio de Juste mostró que se podían imprimir ensambles corticales en ratones mediante optogenética y reactivarlos estimulando células individuales. El laboratorio de Tonegawa mostró que activar un conjunto de neuronas del hipocampo bastaba para recuperar un recuerdo de miedo. Esto no es magia. Memoria, percepción y conducta se pueden rastrear, intervenir y reactivar mediante patrones físicos de actividad neuronal. Aquí entra Rodrigo Quiroga con las concept cells, popularizadas como neuronas Jennifer Aniston. En pacientes con electrodos intracraneales se encontraron neuronas que respondían de manera muy selectiva a un concepto, distintas imágenes de una misma persona o su nombre escrito. Esto desmonta una caricatura. La neurociencia no dice que una idea sea un cablecito sin significado. Muestra que el significado puede tener implementación física en patrones neuronales. Llegamos a una de las partes más fascinantes, el espacio semántico compartido. Durante mucho tiempo se imaginó que el significado era radicalmente privado, pero la investigación está mostrando algo más interesante. Huth y colegas publicaron un mapa semántico del córtex mientras personas escuchaban historias. Los patrones son consistentes entre individuos. Por eso una palabra puede activar mundos parecidos en cerebros distintos. No por magia, sino porque nuestros cerebros organizan significado de maneras compatibles. Si el significado tiene estructura física, puede decodificarse. En 2018, Pereira publicó un trabajo representando palabras como vectores semánticos desde corpus de texto. En 2023, Tang y Huth presentaron un decodificador que reconstruye el lenguaje continuo desde fMRI, incluso habla imaginada. Filosóficamente es enorme. Si el pensamiento fuera inmaterial, no esperaríamos que su contenido se infiera de patrones cerebrales. Y sin embargo, eso es lo que estamos empezando a hacer. Decodificadores que generalizan entre personas. Tang y Huth demostraron que pueden transferirse entre participantes mediante alineación funcional. No tenemos una máquina que lea cualquier mente, pero sí destruye la idea de que el contenido mental es absolutamente incapturable. Tiene huellas físicas, y esas huellas comparten estructura entre cerebros. Aquí alguien dirá, pero Briana, aunque decodifiques algo, tú nunca sentirás exactamente lo que yo siento.
Correcto. Y eso no prueba dualismo. Mi dolor es mío, pero no por eso es inmaterial. También mi contraseña es privada y no está hecha de ectoplasma. La experiencia subjetiva tiene perspectiva de primera persona. La ciencia la estudia desde tercera persona. Esa diferencia de acceso no implica diferencia de sustancia. Una de las teorías más influyentes es el espacio global neuronal de Dehane y Shanjo. La idea, mucha información se procesa local e inconscientemente, pero se vuelve consciente cuando se amplifica y está globalmente disponible para memoria, lenguaje, acción. Tu cerebro filtra, predice, integra, selecciona. La conciencia no es una lucecita mágica. Es un modo de disponibilidad funcional dentro de un sistema físico complejo. Seamos intelectualmente honestos. El fisicalismo no tiene todos los detalles resueltos, pero tiene un programa de investigación fértil. Mide, predice, manipula, conecta con medicina, IA, biología. El dualismo aparece como objeción. Eso no puede ser suficiente. No captura mi yo interior. Pero, ¿cuál es su mecanismo positivo? ¿Qué predice? ¿Qué observación la refutaría? Si hace 30 años dijeras que una máquina conversaría, traduciría, describiría imágenes, escribiría poesía y programaría código, muchos dirían, eso requiere mente. Pues hoy tenemos sistemas que hacen todo eso. No son conscientes, probablemente, pero el punto no es ese. El punto es que la creencia sobre lo que requiere mente se ha reducido a medida que la tecnología avanza. Los modelos de lenguaje grandes no tienen cerebros biológicos, pero su arquitectura produce capacidades antes consideradas exclusivas de la mente. Inferencia, creatividad, conversación. Nada de eso requirió invocar una sustancia inmaterial. Requirió arquitectura, datos, entrenamiento, pesos y cómputo. Anthropic ha mostrado que se pueden identificar millones de rasgos internos asociados a conceptos y que al intervenirlos cambia causalmente la conducta del modelo. El cerebro humano y una IA no son lo mismo. El cerebro es biológico, encarnado, homeostático, emocional, pero la pregunta no es si están hechos del mismo material. La pregunta es si las funciones mentales dependen de sustancia inmaterial o de organización física. Y la IA empuja la respuesta hacia la segunda opción. Estudios recientes comparan representaciones internas de LLMs con datos cerebrales humanos. El zombi filosófico. Si podemos imaginar un ser idéntico a mí, pero sin conciencia, entonces la conciencia debe ser algo extra. Pero imaginar algo no lo hace posible ontológicamente. Puedo imaginar agua que no sea H2O, pero el agua es H2O. Además, si dos seres son idénticos en todo proceso, conducta y organización funcional, pero uno tiene experiencia y el otro no, la diferencia no produce ninguna diferencia observable. La navaja de Occam. No multipliques entidades sin necesidad. Si puedes explicar la conciencia con organización del sistema nervioso, no necesitas una sustancia misteriosa. Y si la añades, tienes que explicar qué hace, cómo interactúa y por qué es necesaria. El dualismo no pasa ese filtro. Mary, la científica que sabe todo sobre el color en blanco y negro. Cuando sale y ve rojo, aprende algo nuevo. Algunos concluyen, el conocimiento físico no lo explica todo. Pero cuidado, que haya diferencia entre describir una experiencia y tenerla no demuestra que la experiencia sea inmaterial. Yo sé toda la física de montar bicicleta y aprendo algo nuevo al montarla. Eso no prueba que la bicicleta tenga alma. Entonces la pregunta brianista. ¿Cuál es la inferencia a la mejor explicación? Opción 1. La conciencia es lo que el cerebro hace cuando funciona.
respaldada por neurociencia, medicina, farmacología, IA, biología evolutiva. Opción 2. Una sustancia inmaterial que interactúa con un órgano físico sin dejar rastro. Una tiene evidencia, mecanismos y aplicaciones. La otra tiene historia, consuelo e intuición. ¿Y si estoy equivocada? Siempre existe la posibilidad. La ciencia avanza así. Pero el error posible no es razón para aceptar una teoría peor. Si mañana apareciera evidencia replicable de interacción no física con el cerebro, cambiaríamos de opinión. Eso es lo que hace una postura basada en evidencia. No aferrarse dogmáticamente, sino seguir los datos. Preguntas sinceras para quien sostiene que la mente es inmaterial. ¿Qué evidencia positiva tienes de una entidad no física? ¿Qué mecanismo propones? ¿Qué predicción hace tu teoría? ¿Qué observación la refutaría? ¿Por qué tu explicación es mejor que una teoría neurofísica incompleta pero progresiva? Cuando hacemos esas preguntas, el dualismo deja de sonar profundo y empieza a sonar como intuición heredada. Importante. No convirtamos el fisicalismo en una religión inversa. La postura razonable no es que ya sabemos todo. Es que con la evidencia disponible, la explicación neurofísica es abrumadoramente superior. El debate entre GNW e IIT muestra que el campo está vivo, pero que haya debate dentro del fisicalismo no revive al dualismo. Que los físicos discutan sobre materia oscura no prueba que los duendes muevan galaxias. Mi conclusión: la conciencia es real. La subjetividad es real. El dolor, el amor, la memoria, la imaginación, la belleza, el miedo y el yo son reales. Pero real no significa inmaterial. Todo lo que sabemos con fuerza apunta a que la mente depende de la organización física del cerebro. No de una neurona aislada, sino de redes dinámicas, circuitos integrados, un organismo completo procesando el mundo. No eres un alma usando un cuerpo. Eres un organismo vivo que, gracias a la complejidad de su sistema nervioso, puede sentirse a sí mismo, narrarse, preguntarse, imaginar futuros y crear significado. No hay un fantasma dentro de la máquina. La máquina está viva. Y la máquina eres tú. Este video se basó en Teoría de Identidad, Mente-Cerebro, Descartes y Dualismo, Chalmers y el Hard Problem, Koch, Massimini y Tononi sobre correlatos neuronales, Dehane sobre espacio global neuronal, Yuste sobre ensambles, Tonegawa sobre engramas, Kian Quiroga sobre concept cells, Hood sobre mapas semánticos, Pereira, Tang y Hood sobre decodificación neuronal, y Anthropic sobre interpretabilidad. Gracias por ver hasta el final. La evidencia te espera. Dragón.